Los invito a que abran al libro de Salmos, capítulo 90, versículo 12. Salmos 90, 12. Y dice así: Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Señor y Padre nuestro, alabado y glorificado, Señor, sea tu nombre en todo el universo. Te reconocemos como nuestro Padre, como nuestro Creador, como nuestro Redentor. Y te pedimos, Señor, que tú perdones nuestras faltas, que tu Espíritu Santo, Señor, nos inspire a cambiar nuestros pensamientos, nuestras acciones, lo que hablamos. Señor, permite que podamos reflejar tu rostro ante nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Cambia nuestro corazón, Señor, de piedra por uno de carne. Te rogamos una bendición especial para cada uno que hemos venido, Señor, a congregarnos a tu casa. Y también para aquellos que por alguna razón no están aquí, si están, Señor, tibios, que tu Espíritu Santo les hable. Si están enfermos, tócales tú, Señor, y dale sanidad. Permite, Padre Santo, que algún día todos estemos juntos cuando tú vengas, listos para recibirte, Señor, y ir a morar contigo. En esta mañana te pedimos una bendición muy especial por Marcel Cans. Señor, pedimos que tú toques y bendigas su mente, sus labios, que las palabras que él pronuncie, Señor, sean las tuyas. Inspíralo para que este alimento espiritual que vamos a tener, Señor, de veras nos fortalezca y salgamos de aquí contentos y llenos, Señor, del gozo de tu palabra. Todo esto te lo pedimos por la sangre de Jesús. Amén. Qué honor y qué gusto y qué alegría de poder volver a este púlpito después de tantos años. ¿Qué serán, Alex? ¿Como 15 años que no he venido? Gracias por la oportunidad. Me da mucho gusto compartir la palabra de Dios con ustedes a través del canto. El Señor resucitó, aleluya, fuerte y tumba él venció, aleluya, con su gozo y su virtud, aleluya.
Muchas gracias, hermana, por esa preparación para la predicación de esta mañana. Gracias. Marcel es de la República Democrática del Congo, estudia en Montemorelos música, habla español como mexicano y asumo que come como mexicano. Él es hijo de pastor, su papá trabaja como pastor departamental en la Unión allá en su país y le ha tocado a través de su vida ver cómo la iglesia adventista trabaja, crece, y él ha sido parte de ese ministerio habiendo crecido como hijo de pastor en un hogar en donde la misión es la iglesia. En esta mañana me da mucho gusto que está aquí con nosotros, que nos acompaña. Marcel y Yendi han sido una bendición para la iglesia en este periodo que han estado aquí con nosotros. Y estoy seguro, Marcel, que Dios utilizará tus labios para traer el mensaje que Él ha puesto en tu corazón para nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pastor. Es un gusto para mí, queridos hermanos, saludarles en esta mañana. Y es un gozo realmente estar con ustedes y sobre todo ser usado como un instrumento para transmitir el mensaje que Dios tiene para con su pueblo esta mañana. Me da gusto, el pastor ya se fue. También es bonito, ¿verdad?, que el pastor se tome un descanso. Las esposas de pastores, nuestras madres, sufren muchísimo porque no disfrutan de los cultos junto a sus esposos. Y es bonito estar sentado también, pasar un culto al lado de su amado esposo. Agradezco mucho la oportunidad que Dios ha dado el día de hoy para que podamos ser usados como instrumento suyo. Durante toda la semana mi esposa me había estado dando instrucciones y de repente yo me acordé también que en mi casa todo el tiempo, cuando sabíamos que le tocaba el sermón a mi papá, le avisábamos con antelación: papá, siempre te pasas del tiempo. Y encargábamos a mi mamá para que se sentara ella en la primera banca. Y muchas veces se le pasaba también a ella, porque cuando mi papá arrancaba, de repente se olvidaba que había un reloj enfrente y ahí estaba su esposa. Cuando menos lo pensábamos, se había pasado de 20 minutos, 10 minutos. Así que esta mañana, con esto en mente, yo voy a tratar de que manejemos bien el tiempo. Padre Santo que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana queremos estudiar tu palabra. Te invitamos por medio de tu Santo Espíritu para que unjas nuestros labios, que seamos solamente un instrumento por el cual tú te manifestarás en esta mañana a tu pueblo. Que todo lo que mencionemos, que todo lo que oigamos nos edifique espiritualmente. En el dulce y amado nombre de Jesús te pedimos. Amén. Hablando del tiempo, ese factor tan importante para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. El tiempo es sumamente importante para todo lo que hacemos. Todas las decisiones que nosotros tomamos, tenemos que hacerla a tiempo, en su tiempo, porque si eso no se realiza así, estamos haciendo algo equivocado. ¿Cuántos padres aquí no se han molestado con los hijos porque se están tardando en alistarse? Porque siempre llegan tarde a alguna cita, porque quizás nuestras mamás siempre tienen que alistarse un poquito más, tienen que tomarse un poquito más de tiempo. El tiempo es este elemento que cuando no es invitado a nuestros eventos se tornan en asuntos quizás aburridos, quizás asuntos que en vez de alegrarnos nos molestan.
El tiempo es ese factor que siempre es muy celoso cuando se abusa uno de él. Los jóvenes, o también todos como hermanos, como hermanas, nos acordaremos de aquellos tiempos cuando éramos novios. Uno anhela para que el tiempo llegue para poder ver a su novio, a su novia. Y yo me acuerdo también, y en este caso quizás fue muy especial para mí porque yo tenía que viajar quizás 20 horas para ver a mi novia. Tenía que ir de Monterrey, agarrar un autobús, y estamos hablando de un lapso de un fin de semana, escaparme, mientras quizás los maestros no sabían dónde estaba. Yo tenía que viajar 20 horas, un jueves de noche salía para llegar a Culiacán, quizás el viernes por la tarde, y así aprovechar el fin de semana junto a mi novia. Qué horas aquellas se disfrutaban. Pero fíjense algo, todas las vacaciones yo las pasaba en Culiacán, en El Dorado, y mis ahora suegros, como todos los padres, cuando llega el novio, se tienen que abrir los ojos más de lo que es normal, así que nos tenían con reglas. Ella vivía en Culiacán, donde le quedaba cerca la escuela, pero tenía que regresarse a la casa para que pasáramos este fin de semana juntos, o también las vacaciones. Pero los reglamentos eran los siguientes: yo salía de vacaciones antes y me decían, bueno, si ella se tiene que venir, tú te tienes que encargarte de llevártela siempre temprano a la central de autobuses para que ella llegue a tiempo a la escuela. Así que, pues, ¿quién puede resistirse a esta propuesta, verdad? Lo que uno quiere es estar con su novia. Y ese autobús salía a las 5:30 de la mañana. Y a veces me tocaban los inviernos, había que salir, llevarla a tiempo a la central para que ella no perdiera su autobús. Mencioné al principio que el tiempo, a nadie le gusta que le quede mal con el tiempo. Y más si nosotros estamos acostumbrados a siempre fallar con el tiempo. Cuando nosotros fallamos más con el tiempo, somos los que más nos molestamos cuando alguien nos queda mal. Queridos hermanos, había momentos que yo llegaba temprano, a las 5:10, 5:20 ya estaba allí, a veces hacía mucho frío, llegaba y tocaba la puerta y yo veía que mi esposa venía toda escamada, todavía no se había alistado y me decía, ay amor, se me pasó el tiempo, no me alisté. Y yo sentía coraje, yo decía, pero ¿por qué si yo pues tengo que cortar mi sueño para venirte a acompañar y no te alistas? Y esto muchas veces es lo que nosotros causamos también a nuestro Dios. Nuestra vida está hecha de decisiones, nuestra vida está hecha de un escalón de momentos, y nosotros tenemos que llegar a un momento en el que tenemos que tomar las decisiones, y las decisiones tenemos que tomarlas en su tiempo, porque si no se hace así, quizás estamos muy adelantados o quedamos muy atrasados, por lo tanto se echan a perder los planes. ¿A qué voy con esto? La vida es muy corta. Moisés, después de este viaje que ellos emprendieron, partiendo desde el pueblo donde los hijos de Dios estaban en cautiverio, pasaron 40 años viajando desde Egipto para llegar a la tierra prometida. No podemos mencionar todo lo que ellos sufrieron, todo lo que ellos tuvieron que enfrentar en el camino. Pero llega un momento en que él escribe en Salmo 90 y hace una reflexión. Y allí nos muestra cuán corta es la vida.
sabemos cuánto tiempo vivió Matusalén. Él alcanzó a vivir cerca de 969 años. Pero delante de Dios, ¿qué son 969 años? Porque la misma palabra de Dios nos dice que delante de Dios 1000 años son como que un día. Por lo tanto, Matusalén, que nosotros consideramos quizás que vivió mucho tiempo en este mundo, llegó a vivir quizás menos de un día. Y nosotros, Moisés en Salmo 90 menciona que el ser humano, la vida de un ser humano alcanza los 60, los 70 años. Y los más robustos, los más fuertes, los 80. Para nosotros, en nuestra manera de ver las cosas como seres humanos, es mucho tiempo. Porque a lo largo de este viaje de 80, de 60, 70 años, hemos nacido, hemos estudiado, hemos aprendido, hemos conocido y sentimos que hemos vivido demasiado, quizás. Pero queridos hermanos, la pregunta aquí es, en estos 80, 70 años, ¿cómo hemos manejado nuestro tiempo? Y quisiera que en esta mañana nosotros reflexionemos y veamos de qué manera nosotros estamos manejando nuestro tiempo. Cuando Jesús vino a este mundo, convivió con la gente de su época. Pasó quizás mucho más tiempo con sus discípulos. Y Él vino a este mundo con un plan de salvación. Cuando todo el plan se llevó a cabo, al terminar, tenía que regresar junto a su Padre, donde nosotros creemos firmemente que nos está alistando un lugar. Pero al partir, nuestro Señor nos dejó una encomienda que encontramos en Marcos 16, del 15 al 16. Quisiera que me acompañen. Marcos 16, del versículo 15 al versículo 16. La palabra de Dios dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. La gran comisión que nosotros tenemos, la única misión y una de las más importantes que Jesús nos dejó como sus hijos, como el pueblo suyo, el que ha aceptado su llamado, al aceptar bajar a las aguas bautismales. No es solamente venir aquí a la iglesia, estar aquí todos los sábados, participar quizás de las actividades de esta iglesia para su avance. No basta con eso. Nosotros tenemos que usar nuestro tiempo, dedicarlo a invitar a los demás, para que ellos también conozcan de la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la gran encomienda que tenemos. Pero queridos hermanos, ¿cómo es que manejamos nuestro tiempo? ¿Cómo es que manejamos nuestras pláticas? ¿Será que vemos una oportunidad de nuestro intercambio con nuestros vecinos? ¿Será que vemos una oportunidad en el tiempo que pasamos junto a nuestros colegas en el trabajo? ¿Ha llegado algún momento en que hemos sentido la necesidad de salir, compartir la palabra de Dios con los demás? ¿Qué hemos hecho con todo el tiempo que hemos vivido en este mundo? Nosotros mismos quizás
hay momentos en que se nos olvidan convivir con nuestro Dios, estudiar la palabra de Dios, conocerla en profundidad, para así, cuando nos enfrentemos con los demás, saber cómo mantenernos en postura, porque nosotros tenemos esta encomienda. Porque hay muchas formas en que nosotros podemos predicar. Quizás no tengamos la facilidad de expresarnos delante de la gente, quizás no tengamos la facilidad de entablar pláticas con la gente, de entablar relaciones con la gente, pero hay muchas formas en que nosotros podemos predicar a los demás. ¿Cómo es nuestro comportamiento con nuestros vecinos? ¿Cómo es nuestro comportamiento con nuestros propios hijos, con nuestros familiares, con nuestros colegas? Aquí la palabra o el verbo id es una condición, no es una opción, porque nosotros, como el Espíritu de Profecía dice, el hecho de que hemos aceptado adherir a esta iglesia, hemos aceptado entrar en las filas de los discípulos. Y los discípulos somos nosotros. Los discípulos somos los que hemos aceptado esta iglesia, hemos aceptado la doctrina de esta iglesia. Al saber esto, no debemos guardarlo para nosotros solamente. Muchas veces, cuando platicamos con nuestros compañeros, sobre todo en este tiempo en el que el mundial es el tema principal de todas nuestras pláticas, se nos olvida que nosotros, todo lo que debemos de comentar, todo lo que debemos de compartir, debemos mantener nuestros principios. Porque la palabra de Dios dice, si me acompañan a 1 Corintios, su capítulo 10, la primera epístola de Corintios, capítulo 10, cuando en nuestras pláticas, cuando en nuestros convivios con los demás, sobre todo con la gente que no conoce nuestros principios, nosotros no tenemos en mente que somos hijos de Dios y debemos de reflejar el carácter divino, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, entonces estamos fallando con nuestra misión, porque la gente debe de ver en nuestro comer, en nuestro beber, en nuestro vestir, en todo lo que nosotros hagamos, en cualquier actividad que emprendamos, la gente tiene que ver en nosotros reflejado el carácter mismo de Jesús. La palabra de Dios dice en Corintios, 1 Corintios 10:31, todo lo que nosotros emprendamos. 31, así, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Queridos hermanos, ¿cuánto es todo? ¿Cuánto es todo? ¿Acaso debemos solamente demostrar que somos cristianos solamente el día sábado cuando salimos? Agarramos nuestra Biblia para dirigirnos a la iglesia. Y cuando estemos en otros ámbitos podemos decir, bueno, pues es que es una fiesta, es que los que están conmigo no son cristianos, por lo tanto, pues yo puedo aprovechar de un momento para hacer lo que... Bueno, entonces somos solamente cristianos de un momento, de un tiempo. O podemos también decir, bueno, es que esa gente pues no es de mi cultura, aquí la gente no sabe cómo nos comportamos allá en mi país o en mi casa. Id a todas las naciones, a todas las tribus, a todas las lenguas. La palabra de Dios no tiene límite, no tiene tiempo.
En cualquier momento nosotros debemos de reflejar, debemos hablar, y nuestro hablar debe girar en torno a los mandamientos. Y cuando estamos enojados, ¿cómo es que contestamos a nuestros compañeros de trabajo? Y cuando estamos enfadados, ¿cómo es que nos comportamos con nuestros hijos, con nuestros vecinos? Han de decir, bueno, la vecina pues nunca saluda, ella pasa aquí, bueno, la vemos solamente que agarra su Biblia. Quizá como nosotros no agarramos la Biblia, nosotros somos los peores. Así, si coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Queridos hermanos, recordemos muy bien que el tiempo da resultados y nuestro esfuerzo se refleja conforme al resultado que demos al final del plazo que nosotros mismos nos hemos fijado, o la persona que nos ha dado la tarea cuando nos pida los resultados. Nos apuramos muchísimo cuando tenemos un examen, nos apuramos, le echamos ganas para estudiar, para aprender. Nos apuramos cuando un maestro nos ha encargado un trabajo, nos da un plazo. Tampoco puede esperar él toda una vida para que cuando se nos ocurra entonces traer la tarea, traerla y a como sea. Recordemos, queridos hermanos, la parábola de los talentos. Jesús es el maestro aquí en este caso y nos ha confiado una tarea. Y esto es comparado a la parábola de los talentos que él contó en aquel momento a sus discípulos. El maestro o el amo llamó a sus siervos y les entregó a cada uno una cierta cantidad de talentos. ¿Ok? Porque él tenía quizás que salir y les dio un cierto plazo. Hemos estado estudiando esto los martes con el estudio de los capítulos que hemos tenido. Cuando el maestro nos deja una tarea, es para probarnos. De hecho, en algunos términos se llama prueba también. Así que él, al encargar estos talentos, nos dio el tiempo, porque venimos hablando del tiempo. Al regresar, tuvo que pedir cuentas. Bueno, el primer vino, dijo, maestro, usted me confió 5 talentos. Y aquí trabajé, le eché ganas, pude producir y gané 5 más. Muy bien, usted ha cumplido con su meta, usted ha cumplido con su objetivo. Usted es muy fiel, es buen siervo. Llega el segundo. Usted me confió 5, me confió 2, pude producir 2 más y aquí yo le traigo mis resultados. Nunca falta, ya sea en un salón de clase, en un grupo de actividad, nunca falta aquel que se duerma, aquel que espera a que los demás hagan el trabajo. Nunca falta aquel que, bueno, tiene ese síndrome de procrastinación. Espera que, bueno, mañana el día tiene 24 horas. En algún momento lo voy a hacer. El tiempo pasa. Recuerden, queridos hermanos, el tiempo es muy celoso de todo lo que nosotros hacemos sin asociarlo. El maestro pide cuentas. Maestro, usted me entregó 2 talentos y yo los guardé muy bien. No se trata de guardarlos. El maestro nos da tiempo y él quiere que nosotros produzcamos. ¿Y nosotros qué es lo que hemos producido? La palabra de Dios, esta sabiduría que nosotros hemos recibido, ¿qué hemos hecho con ella? ¿La hemos guardado en nuestras casas? ¿La tenemos muy bien cuidada en nuestra casa? ¿La compartimos con nuestros hijos? ¿Pero basta con eso? ¿Es suficiente lo que estamos haciendo? ¿Estamos poniendo
¿Estamos sacando provecho de nuestro tiempo realmente como debemos de hacerlo? No me tienen que contestar, pero simplemente tenemos que reflexionar en esto. ¿Cómo terminó el siervo que nunca pudo producir? Que él, bueno, guardó muy bien los talentos que Dios le confió. Yo no sé qué talento tenga usted, hermano. Yo no sé qué talento usted ha puesto en trabajo. Pero aquí nosotros tenemos que saber que solamente, como lo dice Moisés en este Salmo 90, que nuestro tiempo, nuestra vida aquí es corta y es efímera. Nosotros tenemos que sacar provecho de lo que tenemos como tiempo. 60, 70 años para nosotros es mucho, pero a los ojos de Dios es un tiempo sumamente corto. ¿Y cuándo es que nosotros debemos de hacer un cambio en nuestra vida? Tomar la decisión de que nosotros vayamos también, llevemos estas buenas nuevas a los demás. Es ahora, es en este momento. Tenemos que tomar la firme decisión de salir y compartir las buenas nuevas. Esta iglesia de Glendale necesita la mano de cada uno de nosotros, la mano de cada uno de los miembros de esta iglesia, porque es muy importante y usted no puede tardar más. No sabemos qué va a suceder mañana, quizás en las horas que siguen. Ayer estuvimos aquí, el pastor estuvo ahí presenciando un funeral. Hoy estamos aquí. Vivimos ayer, vivimos las horas que pasaron, pero las horas, los minutos que siguen, no sabemos dónde estaremos. ¿Cuándo es que nosotros debemos de sacar provecho? Es ahora mismo. Debemos de ponernos a la obra. Lo que nosotros tenemos que hacerlo como si fuéramos a morir en los minutos que siguen. Porque la misma palabra de Dios en Eclesiastés dice que haced todo según sus fuerzas. ¿Cuánta fuerza tiene usted? La fuerza es esta fe que nosotros tenemos en Dios. Si yo considero que Dios es mi energía, es mi fuerza al salir a buscar las almas, Él pondrá las palabras adecuadas en mi boca, bueno, entonces, dependiendo de mi fe, esta es la fuerza que yo tendré. No necesita usted viajar a otros países. La casa que está a su lado, el compañero con el que trabaja en la escuela, el compañero con el que usted trabaja en el hospital, el compañero con el que usted trabaja en su empresa. ¿Cómo tratamos a los demás? Y el tiempo pasa, al final nuestro Señor nos pedirá cuenta de eso. Y nosotros no podemos saber, bueno, querido Dios, pero nosotros guardamos tu sábado, nosotros habíamos saludado a los vecinos, siempre habíamos sido gente de bien. No basta con eso. Él nos pedirá cuentas de las almas que están perdidas, de las almas que están pidiendo, muriendo allá afuera, esperando que usted les pueda llevar estas buenas nuevas. Vayamos a Eclesiastés, el primer capítulo. Al estudiar este libro en esta semana, pude entender algunas palabras que el mismo Salomón dice en Proverbios, que las palabras de los sabios muchas veces son como aguijones. En esta semana el pastor estuvo mencionando durante el estudio de la Biblia que no nos gusta que nos digan o que nos toquen donde más nos duele. Y al estudiar este libro sentí que a mí me hablaba. Y quizás muchos de nosotros no nos gustan que nos digan la verdad. Y cuando estudiamos
el libro de Proverbios, cuando estudiamos Eclesiastés, quizás podemos ir mucho más allá, decir, bueno, pues, ¿por qué es tan amargado Salomón? Tan mal la pasó en su vida como para tener un sentido tan negativo para la vida. Pero estas son las verdades que él, a lo largo de su vida, todo el tiempo que él vivió, porque recordemos que él fue uno de los reyes más importantes en su tiempo, uno de los reyes más sabios que pudo tener la historia. Así que él lo vivió todo. Y si él nos está hablando, prácticamente nos está hablando de sus vivencias, de las cosas que él presenció. No nos gusta muchas veces que nuestros padres nos digan, hijo, si yo te digo estas cosas, es por experiencia. Podemos decir, bueno, pues papá, los tiempos cambian, pero el cielo sigue siendo azul. Y al iniciar este capítulo, el capítulo 1 de Eclesiastés, podemos ahí mencionar o notar más bien que el sabio empieza con estas palabras. Vayamos al versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. De todo lo que él vivió, todo lo que él tuvo, la fortuna, las mujeres, la gloria, la fama. Bueno, al final del día él dice que todo es vanidad. ¿Cuántos no nos afanamos, queridos hermanos, en buscar el dinero, en buscar la fama, la gloria, el conocimiento? ¿Cuántos no nos hemos quejado de que, bueno, mis hijos ya no vienen a la iglesia porque los van a correr del trabajo? ¿Acaso este trabajo nos salvará aquel día? Todo es vanidad debajo del sol. Cuando nosotros ponemos estas flores, o aún que no estén expuestas ahí al sol, si esperamos a que la próxima semana estas flores estén allí, las vamos a encontrar completamente caídas. Por eso el hermano Daniel ha tomado la iniciativa de guardarlas en un lugar fresco. Siempre está al pendiente él, el hermano Daniel, viene, busca y las guarda por ahí, para evitar que el sol las marchite. Cuando nosotros perdemos el tiempo en cosas terrenales, cuando nosotros perdemos el tiempo en pláticas que no nos elevan, cuando perdemos el tiempo en cosas que no nos edifican espiritualmente, estamos desperdiciando el precioso tiempo de nuestros 60, 70 años para los robustos, como dice Moisés. Tiempo que quizás nosotros podemos aprender más, conocer, y cuando uno conoce, por lo regular, el compartir es muy fácil. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Cuando vamos al capítulo 3, es ahí donde todo se complica aún mucho más, porque el profeta menciona 14 situaciones en pares contrarios, que a todo ser humano nos toca vivir, y eso es lo que realmente caracteriza la vida de un ser humano, una vida llena de altibajos, porque en algún momento tenemos que nacer y después tenemos que morir, y nunca usted se va a topar con alguien que le diga que toda su vida ha sido alegría, que toda su vida ha sido tristeza.
Bueno, podemos mencionar quizás Job, pero tampoco toda su vida fue una vida estática, una vida que todo el tiempo vivió lo mismo. Y aquí uno puede reflexionar y decir, bueno, entonces, ¿para qué vivir en este mundo? Queridos hermanos, cuando nosotros aprovechamos lo que vivimos, lo que tenemos y lo asociamos con Dios, no hay mejor placer que esto. Cuando nosotros invitamos a Dios, cuando nosotros tenemos riquezas y esta riqueza la usamos con diligencia y con sabiduría, es en este momento que nosotros estamos disfrutando de la vida. Pero el ser humano siempre tiende a buscar ganar más, a cuesta a veces de su creencia, de sus principios. Hemos estado discutiendo con mi hermano mayor. Notamos junto con mi hermano, somos 3 varones, y platicamos. Le digo, oye, pero qué casualidad toca que todas las veces que marcamos a su casa, los sábados por la mañana, su esposa dice que, bueno, no fueron a la iglesia. Bueno, ¿qué sucede? A principio no nos decía qué sucedía. Y a fuerza de presionar nos dice, ¿saben qué? Pues si yo no trabajo los sábados, pues no puedo juntar los 2 meses. Tengo que pagar la renta, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. Le digo, ok. Entonces ahora resulta que solamente el trabajo que tú tienes el día sábado es el que va a suplir todo el mes. ¿Acaso no nos acordamos de lo que Dios ha hecho de nosotros en el pasado? ¿Por qué estamos escatimando las fuerzas que Él nos puede dar? ¿Por qué no queremos confiar en el poder que Él nos puede dar? ¿Por qué estamos corriendo detrás del viento? Queremos alcanzar el viento, pero ¿cuándo? Si nosotros que conocemos la verdad nos estamos echando atrás, ¿cuándo cumpliremos con esta encomienda? Id y predicad las buenas nuevas a todas las naciones, tribu y lengua. La palabra que Salomón usa frecuentemente en todo el libro, vanidad, podemos quizás entenderla de otra forma, pero aquí significa que la vida bajo el sol está vacía. Y este tema impregna todo el libro y dice, se va una generación y viene otra, no hay memoria de las cosas anteriores. Cuando nosotros en nuestras cosas, en nuestras actividades, en nuestras pláticas, no asociamos a Dios, entonces todo lo que estamos haciendo no tiene ningún sentido. Y aún en las pláticas que van fuera de los principios cristianos que nosotros conocemos, cuando no reconocemos nuestras prácticas de origen, muchas veces son pláticas que nos llevan más allá de lo normal. Recordemos desde un principio, cuando en el jardín de Edén, la serpiente y Eva están charlando. Yo quisiera saber quizás un poco acerca de la plática previa que tuvieron a la aseveración que la serpiente llega a decir, si de este árbol comiereis, sus ojos se abrirán y serán como Dios. Quizás eso lo podemos llamar el primer comadreo que hubo antes de que nosotros llegáramos a este mundo. Y esto sucede muchas veces en nuestras pláticas, cuando no son cristocéntricas, cuando nosotros no nos mantenemos dentro de los principios, entonces nuestro tiempo se está desperdiciando en primer lugar. No estamos administrando bien nuestro tiempo, lo estamos perdiendo en vez de hacer cosas que nos construyan, cosas que nos eleven, cosas
que espiritualmente nos hagan crecer. ¿Cuándo tendremos que tomar esa decisión? No podemos perder más tiempo, queridos hermanos, porque Dios nos pedirá cuenta de este tiempo que Él nos ha dado. No esperemos hasta mañana. Es hoy y es en este momento que nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer un paso hacia adelante, un paso hacia la verdad. Entender que la vida aquí es pasajera y todo debajo del sol no tiene sentido. Invitar a Dios a nuestro hogar cada mañana, para que al salir todo lo que nosotros emprendamos, todas nuestras actividades puedan reflejar su presencia en nosotros. ¿Cuándo debemos de tomar esta decisión? ¿Cuándo debemos de hacer un paso hacia adelante y nunca más ver hacia atrás? Algunas cosas cambian continuamente en nuestras vidas. Y eso nos hace ver que la vida no es nada estable. La gente nace, luego muere. Las plantas son plantadas y luego son arrancadas. Unas cosas son derrumbadas y otras construidas. Unas cosas son cosidas, otras rasgadas. Unas cosas guardadas, otras desechadas. Hay temporadas para llorar y tiempo para reír, periodos para lamentar, ocasiones para danzar. Y así por el estilo, la vida va de un lado al otro. Nada es estático. Es por eso, queridos hermanos, que debemos agarrarnos de las cosas celestiales. Los esfuerzos para mantener la permanencia son frustrantes y totalmente sin sentido. Regresemos a Salmo 90 y allí es donde realmente entendemos cómo debemos vivir la vida. Salmo 90, 12. Enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. ¿De qué sirve contar nuestros días? Moisés ya lo dijo en el versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 con todo. Y mucho más, dice, con todo lo mejor de ellos es fatiga y trabajo, porque pasan a prisa y volamos. ¿Qué significa contar nuestros días? Contar nuestros días, queridos hermanos, es saber administrar nuestro tiempo, es poner a provecho nuestro tiempo aquí. Si nosotros queremos pasar nuestro tiempo corriendo detrás de los bienes, si queremos pasar nuestro tiempo a hablar de cosas inútiles de este mundo, el Señor nos pedirá cuenta de esto. Y nos estaremos preocupando de cosas que no nos dejarán vivir plenamente el gozo que nos trae la paz de Dios. ¿Y cómo? Pues si yo no tengo paz, si yo no creo en esta vida verdadera, una vida de paz, ¿cómo puedo salir a anunciar la palabra de Dios? Lo dije desde un principio, todo tiene que ir como un escalón, todo tiene que tener su tiempo. Hay un tiempo para despertar, un tiempo para hacer el culto matinal y programar todo lo que vamos a hacer durante el día. Algunos, por olvidar, pues tienen una hoja donde puedan apuntar ellos las actividades que tienen que cumplir durante el día. No está mal, nosotros podemos hacerlo, pero lo más importante aquí es que todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, como dice la palabra de Dios, hacedlo todo
para la gloria de Dios. Todo cuanto es todo. Nuestras pláticas, nuestra convivencia, porque por medio de esto nosotros podemos reflejar el carácter divino de nuestro Señor Jesucristo. Los demás sabrán que este es el pueblo remanente. Ese es el pueblo de Dios, el pueblo elegido. Esto no sucederá hasta cuando nosotros no aprendamos a contar nuestros días. La palabra de Dios dice, el que no tiene sabiduría, que haga ¿qué? Que le pida a Dios. Y esta es una sabiduría muy profunda, quizás muy sencilla, decir, bueno, contar, pues es contar. Pero nadie puede tener la administración total de sus días aquí en esta tierra sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda de nuestro Dios. Oremos, queridos hermanos, para que Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos inspire cómo vivir en este mundo. Nos ayude que con nuestros bienes, con nuestro conocimiento, con nuestras familias, nuestras amistades, todo lo podamos manejar con sabiduría, para que los que nos vean puedan conocer a nuestro Dios mediante nosotros. Y esta decisión no puede esperar más, no puede esperar mañana ni pasado mañana, es aquí y ahora. Les invito, queridos hermanos, a que de ahora en adelante pongamos a Dios en primer lugar. Pongamos a Dios en el lugar donde Él se merece. Que al despertar, a la primera persona que invitemos a nuestros hogares sea solamente Dios. Porque así podemos decir en el mismo capítulo 90, el último capítulo de Eclesiastés, el capítulo 13, el fin de todo el discurso es este: venera a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. Manejemos el tiempo con sabiduría, queridos hermanos. Asociemos a Dios en todo lo que hagamos y así disfrutaremos de la eternidad estando aquí en este mundo, en la espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si así lo creemos, les invito a que, puesto en pie, hagamos una oración de dedicación. Padre Santo, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana hemos aprendido de tu palabra, la sabiduría que tú pusiste en Salomón, la sabiduría que pusiste también en su padre David, en Moisés. Hemos tomado la decisión, Padre, de salir a buscar a las almas perdidas. Pero aún más hemos tomado la decisión de manejar bien nuestro tiempo para que así nos alcance a tener un tiempo para nuestra familia, un tiempo para nuestros amigos, y que todo lo que hagamos gire alrededor de ti, gire alrededor de tus principios. Ayúdanos, Padre, y enséñanos a contar nuestros días, enséñanos a administrar bien nuestro tiempo, para que aquel día cuando venga tu Hijo y nos pide cuentas, vea que nuestro tiempo ha sido productivo, vea que nuestro esfuerzo no ha sido en vano. Quédate con nosotros al salir de este lugar, acompáñanos, acompaña a cada uno de tus hijos. Si hemos venido con dolencias, con necesidad espiritual, que vayamos bendecidos. Te pedimos todo en el dulce y amado nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno.
y podemos tomar asiento. Hermana, gracias a Dios. Que mi nombre invoca, se aparta del mal, contrito de corazón. Del cielo oiré su ruego, del cielo